Yo no me aparece aquí, amor. Queridos alumnos de primer año, sean bienvenidos a esta segunda mitad de trimestre. Para mí es una bendición poderlos saludar a la distancia y también en esta hermosa tarde-noche para los argentinos poder presentarles a su nuevo profesor de la materia de Ministerio Pastoral. Y en mi carácter de secretaria quiero hacerlo con todo el cariño, sobre todo con mucha bendición para el Seminario Bíblico Argentino. Es un gusto siempre, mi hermano Isma, como le decimos cariñosamente los amigos, poderle dar la bienvenida, pastor. Bueno, Gracias. Para los alumnos, les quiero presentar a su profesor, es el ministro Ismael Becerra. Aquí en Argentina, bueno, le vamos a decir pastor, el pastor Ismael Becerra. Alumnos, quiero comentarles brevemente una reseña de quién ha sido su profesor. Él actualmente es ministro en retiro. Él es mexicano, orgullosamente mexicano. Y después de 32 años de haberse dedicado de tiempo completo, él decidió retirarse de las labores administrativas, pero no así del servicio a la obra, como él siempre bien lo dice. Él fue pastor y sobrevedor en Baja California y Sonora, que son provincias, ¿sí?, del país de México. Y la sede la tuvo en la ciudad de Tijuana por 12 años. También él fue sobrevedor en Morelos, en la provincia de Morelos, y estuvo formando parte del Consejo General Ejecutivo. Fueron 30 años, pastor, ¿es correcto? 10 años. 10 años. Perdón, sí. Yo tengo acá Okay. El dato mal, perdón, 10 años. Y fue tesorero durante ese tiempo, también circulando los años, ocupó los cargos de secretario y de presidente del mismo Consejo General Ejecutivo. Durante 22 años estuvo en el Consejo de Administración y mientras él ejercía ese cargo también fue sobrevedor y formó parte del Ejecutivo. Los últimos 6 años él se retiró de estos cargos administrativos y decidió regresar a la provincia de Nuevo León, a la ciudad de Monterrey, donde radica actualmente, a congregarse y a trabajar en la iglesia donde él, por gracia de Dios, conoció del Evangelio, conoció de nuestro Señor Jesucristo, donde se convirtió. Así que bueno, quizá habrá mucho más que platicar de quién es el hermano Ismael Becerra, el pastor Ismael Becerra, pero creo que ustedes tendrán la oportunidad de ir conociéndolo a lo largo de su cursada, queridos alumnos. Les animo a que puedan aprovechar el tiempo con él. Lo decía mi esposo fuera de la grabación, es un pastor con un corazón de pastor y que ciertamente tiene mucho conocimiento para poder transmitir. Así que aprovechenlo. Sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Y bueno, sin más, quiero invitarlos a que podamos estar orando para poner esta cursada, este tiempo de enseñanza y aprendizaje en manos de nuestro Dios, a cargo de nuestro hermano Ismael Becerra. Así que vamos a orar y les invito a que podamos hacerlo de manera reverente. Te agradecemos, Padre, en esta hermosa tarde, por el tiempo que nos das, Señor, de poder sentarnos a la distancia y tomar un tiempo para poder aprender y reflexionar sobre algunas cosas que sin duda tú tienes preparadas con mucho amor para cada uno de los alumnos que estarán tomando esta hermosa clase de ministerio pastoral. Quiero, Señor, rogarte que puedas tú estar dirigiendo a nuestro hermano Ismael, que tú puedas estar derramando de tu Espíritu Santo sobre tu siervo, Señor, como
profesor de esta clase y también sobre cada uno de los alumnos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse en cada uno de ellos para que puedan aprender, aprovechar, retroalimentar todo aquello de lo que tú quieres compartirles a través de nuestro hermano Ismael. Quieras bendecir esta cursada, quieras bendecir, Padre, esta clase. Y te ruego, Señor, que por sobre todo lo que se aprenda, lo que se escuche, lo que se estudie, pueda ser para bendecir a tu pueblo, para bendecir a tu iglesia y a todos aquellos que nos rodean, Señor, aún sin formar parte de tu pueblo. Sabemos que hay tanta gente que necesita de ti, que necesita de Cristo, que necesita, Señor, no solamente un abrazo, sino a veces palabras de consuelo, de cobijo, de aliento, de esperanza. Sé propicio, Señor, para cada uno de los alumnos, que ellos puedan aprovechar de la mejor manera el aprendizaje y la enseñanza, Señor, que reciban. Bendice a nuestro hermano Ismael y permite, Señor, que todo lo que se haya de tratar en esta cursada sea siempre bendecido por ti. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Isma, pues nuevamente bienvenido. Sabe que esta es su casa ya, el seminario bíblico ya argentino lo tiene como de la familia, así que le dejo, el tiempo es suyo, puede tomar su clase. Ya está usted al control de los alumnos, espero que ellos sean tan bonitos como siempre lo son. Saludos, mi hermano Isma, Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pasa a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto saludarlos en esta ocasión. Parece que estaba yo haciendo recuento y ya es el 5º año que me hacen el favor de invitarme para trabajar esta cursada, como dicen ustedes. Yo originalmente le llamé a este material Visión Pastoral, pero está bien que le llame el Ministerio Pastoral porque es un ministerio. Y yo con mucho cariño, hermanos, les voy a compartir en esta sesión primera, pues una panorámica general de lo que vamos a ver en las siguientes semanas, porque me parece importante como abrir el panorama para saber qué es lo que vamos a trabajar. Sé que vamos a tener cada semana 2 sesiones, tanto el lunes como el jueves, a la misma hora, y entonces cada sesión tengo yo un archivo, una presentación que nos sirve como guía para la enseñanza y como decían nuestros hermanos en la presentación, con todo gusto, y ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla. De todas maneras van a tener mis datos por si alguna pregunta o alguna consulta, pues yo estoy a la orden. Realmente yo ya estoy como ministro en retiro, o sea, no tengo una iglesia a cargo, pero tengo mucho trabajo, bendito Dios. Les platicaba a los hermanos que sigo dando diferentes cursos en diferentes iglesias de Dios aquí en Monterrey y ahora con estos medios maravillosos, pues en diferentes lugares. Acabo de terminar uno con una iglesia en Cancún, México, una misión que hay allá, me invitaron y pues yo les comparto y entonces, y también presencialmente, yo hago mi trabajo pastoral, aunque yo soy parte del equipo del Consejo de Ancianos en la iglesia local con mi familia, pues yo me involucro en el trabajo pastoral, porque para mí el trabajo pastoral es lo que le da cimiento a la iglesia. Todo, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, ¿sí? Pero nunca podemos descuidar el trabajo pastoral porque es la atención a las personas. Y mientras lo hagamos de manera más cuidadosa y más profesional, diría yo, con una visión más amplia, es mejor. Dios da gran bendición. Entonces, por eso es que yo me atrevo a dar esta materia. Ya nuestra hermana Bere hizo un recorrido de lo que yo le he compartido. Y bueno, aprendí muchas cosas en el trabajo pastoral, en la administración, y sigo aprendiendo y sigo involucrado. Eso es importante que lo sepan. O sea, el hecho de que yo sea un ministro en retiro no quiere decir que ya no esté activo, ya no tengo puestos o títulos. Y luego yo bromeo con los hermanos y ya no los necesito, gracias a Dios. Ya los tuve y bendito Dios, tuve pues bastantes funciones, pero ya realmente no, creo que en la práctica se necesita estar activo y estar pendiente de las necesidades de las personas en la iglesia. Ese es mi trabajo, realmente, y lo hago con mucho cariño. Entonces les voy a compartir
la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Aquí está. Parece que ahí está. Bueno, está acomodándose. Vamos a esperar que cargue bien. Y eso nos va a hacer, esto nos va a servir como una guía para, déjenme si lo puedo abrir un poco más, para la clase que hoy vamos a tener, ¿no? Así es que siéntanse en la confianza, hermanos, de hacer preguntas. No se preocupen, a mí me gustan las preguntas y parece que no me sé todas las respuestas, pero algunas creo que sí pueden ayudar para ampliar el panorama sobre todo este tema. Uno de las grandes críticas que yo hago a la Iglesia de Dios Séptimo Día acá en México es esta, de que hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Hay iglesias locales que se concentran mucho en construir un templo, en hacer programas, en hacer convivios, y todo es bueno, ¿no? Pero yo en lo personal soy un apasionado del trabajo pastoral, ¿de acuerdo? Sí, me parece que eso es muy importante. El trabajo pastoral es la atención a las personas y hacerlo, como van a ver ustedes en esta sesión, hacerlo con el modelo de Jesús es importante. O sea, no se trata de hacer por hacer o hacerlo a mi gusto, a mi forma. No, se trata de hacerlo con el modelo de Jesús. Eso es muy importante. Sí, porque de otra manera, pues son esfuerzos humanos y que pueden estar bien intencionados, pero a veces están mal encausados, ¿no? Imagínense que cada quien en la iglesia hiciera las cosas como le da su gana, como entonces por eso empezamos a tener problemas luego. Ustedes se han dado cuenta. Yo creo que ustedes ya empiezan a observar que en la iglesia como de repente hay diferentes opiniones, diferentes criterios y llega a haber alguno que otro problemita. Y bueno, yo siempre fui un mediador en la iglesia a nivel local, distrital y nacional. Siempre me asumí como un pastor, aunque llegué a tener puestos, siempre me asumí como un pastor. Ese es importante saberlo, ¿no? Con el modelo de Jesús, eso es muy importante. Entonces, el primer subtítulo que voy a compartirles en esta materia de ministerio pastoral es la pastoral de todos los creyentes. O sea, me gusta que ahora en diferentes lugares de la iglesia, en diferentes países de nuestra iglesia amada, se está enfocando que el trabajo no solo es del pastor, sino que el trabajo es de todos los creyentes. Aquí en México se acaba de aprobar que ya no le llamen sociedades, ahora se le llaman ni directores, se le llaman pastores, la pastoral de todos los creyentes, la pastoral infantil, la pastoral de adolescentes, la pastoral juvenil, la pastoral para varones, la pastoral para mujeres, la pastoral para matrimonios y para adultos mayores. Son 7. Muchos años trabajamos con sociedades. Las sociedades eran los grupos, de acuerdo a la edad, pero ahora le llaman la pastoral. Y en muchos lugares se hace, entonces, pero tiene que ver con la pastoral de todos los creyentes. O sea, todos tenemos la oportunidad de hacer una acción pastoral, ¿de acuerdo? Y el pastor sigue teniendo su función como el pastor titular, ¿de acuerdo? Pero es importante, lo que vayamos a hacer en la iglesia hay que hacerlo con un enfoque pastoral, eso quiero decir, ¿sí? Por eso hago la broma de que no es al ahí se va, no, sino hacerlo pastoralmente. Eso es muy importante, hermanos. Y luego pongo como base bíblica, primero, ahí de la acción pastoral para hoy, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, que voy a permitirme leerlo, leerles, o no sé si alguien que lo tenga me ayude a leerlo, también sería maravilloso que me ayudaran a interactuar un poco para que no esté yo hablando toda esta hora y 15 minutos. Si lo tienen y lo pueden leer, sería maravilloso. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Para mí es una base bíblica neotestamentaria que le da sentido a la participación de la iglesia en la acción pastoral el día de hoy, en estos tiempos, ¿no?
Así es que si lo tienen, pues ayúdenme a leerlo, por favor. Permiso. Adelante. Primera Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Para mí, este es un pasaje bíblico clave, como digo, en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la función los ungidos de Jehová eran muy específicos. Los diferentes oficios, como reyes, sacerdotes, profetas, era para ciertas personas. Eran ungidos y por eso le llamaban los ungidos de Jehová. Eran los que estaban activos. El sacerdote pues estaba en el templo mediando con los sacrificios. El profeta pues predicando en el palacio y en las calles, ¿no? Los diferentes oficios en el pueblo de Israel apuntaban a la figura de Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Por eso a mí me gusta mucho este pasaje porque el apóstol Pedro trata como de englobar y dice, hermanos, hoy en día es como, yo voy a parafrasear el pasaje, es como si dijera, hoy en día nosotros como iglesia somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, que es lo que dice la antigua versión, ¿no? Reina Valera, ¿no? Qué bueno que lo leyó la hermana en una versión más moderna, eso me gusta, porque hay que leer diferentes versiones para ver el sentido más profundo de los pasajes bíblicos, eso me gusta. Y entonces, pero el pasaje es muy claro, está aplicado a la iglesia, dicen, vosotros como iglesia, no nada más los líderes o nada más ciertas personas. Y eso, hermanos, tarda en entenderlo la congregación. La mayoría dice, no, pues ahí está el pastor, ¿verdad? O ahí están los líderes, ¿verdad? Pero tardamos un poco en entender que la función, la acción pastoral es de todos, porque todos tenemos diferentes dones. Y ahorita vamos a ver los subtítulos que vamos a ver en toda la cursada y en algún momento vamos a hablar específicamente de los diferentes dones, ¿de acuerdo? Ahorita solo la introducción y el panorama general. Entonces, esto es muy importante para situar la acción pastoral de todos los creyentes, ¿de acuerdo? Y luego, el segundo punto, hablo de los criterios que debemos usar. Los fundamentos de la pastoral tienen que ver con Romanos 12:1, que dice el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que ustedes mismos se presenten a Dios como si fueran una ofrenda santa y agradable a Dios. Dice que es el mejor culto que se puede ofrecer a Dios. Que nosotros nos ofrezcamos, ¿verdad? Nuestra disposición para hacer la obra de Dios, ¿no? Y yo le llamo a esto, esta sección, los fundamentos de la pastoral. O sea, el fundamento tiene que ver que seamos movidos por la misericordia, no por ningún otro interés, aunque humanamente luego en la iglesia hay diferentes intereses, yo lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, ahí me preocupa mucho cuando alguien en la iglesia hace cosas por tener poder, ¿no? Por tener la primacía. Y es muy humano, es muy normal, es muy natural, pero hay que enfocarse bien. No, lo que hacemos lo tenemos que hacer movidos por la misericordia de Dios, ¿de acuerdo? Y por eso en este párrafo lo desarrollo un poquito más. Estos aspectos están descritos por la palabra hebrea Hased, que quiere decir fidelidad y amor. Estamos hablando de la palabra misericordia. La palabra misericordia en el hebreo está unida de dos palabras. La primera es Hased, que quiere decir fidelidad y amor paternal de Dios. O sea, estamos hablando de la profundidad en la palabra misericordia, que es una palabra muy, muy fuerte, una carga muy, muy, muy potente. Y la segunda palabra es Rahamín, que significa la compasión de Dios, proviene del sustantivo hebreo rehem, que significa matriz o útero de una mujer. O sea, cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la paternidad de Dios, pero hablamos también de esta parte sensible de Dios. Y es curioso cómo el sustantivo hebreo rehem habla de cómo una mujer tiene la facultad de dar a luz, tiene esta, es
Dios las dotó con esta bendición de dar a luz, de tener un ser que se va formando en su vientre y que en algún momento da a luz en su matriz. Entonces, no es casualidad que estas palabras se complementen. Fidelidad, amor, paternidad de Dios, compasión, tienen que ver con esta parte sensible, vamos. Acá en México hemos batallado mucho en entender este concepto de la misericordia de Dios, porque en México, no sé allá, en otros países, pero acá en México nos pesa mucho el machismo mexicano. ¿Se han escuchado eso? El machismo mexicano es que somos un poco duros, porque el macho mexicano es aquel hombre que es duro y que es insensible y que todo lo puede hacer. Luego yo bromeo acá en la iglesia y les digo, no, hermanos, nosotros los cristianos de la iglesia de Dios ya no somos machos mexicanos, somos, seguimos siendo, tenemos una carga de herencia, pero somos machos mexicanos cristianos, les digo yo. Somos una mezcla realmente, o estamos en un proceso de cambio, de transformación. Yo no sé a ustedes cómo les vaya allá, ¿verdad? Pero cada cultura tiene lo suyo, ¿no? El patriarcado israelita pesó mucho, ¿no? O sea, la figura del patriarca, donde solo ellos podían. Pero por eso me gusta este subtítulo, la pastoral es de todos los creyentes, hombres y mujeres. Me gusta mucho por eso lo que el apóstol Pablo dice, que en Cristo ya no hay mujer o varón, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, sino somos uno en Cristo Jesús. O sea, tenemos la misma importancia delante de Dios. Es un mensaje neotestamentario. Y entonces, por eso esta introducción me gusta como afinar la visión de lo que vamos a ver. Cuando hablemos de la pastoral, entonces hablamos de la pastoral de todos los creyentes, la acción pastoral que hombres y mujeres hacemos en las iglesias, movidos por la misericordia, ¿de acuerdo? Si otra cosa nos mueve, pues hay que revisarlo. De hecho, lo vamos a ir revisando en el curso, no se preocupen, ¿verdad? El próximo jueves vamos a hacer una revisión de nuestro liderazgo. No se preocupen, solo son reflexiones que nos pueden ayudar para reinterpretar y revisar cómo estamos creciendo en Cristo en la iglesia, nada más. Y bueno, hay un pasaje bíblico más que me gusta mucho, igual, Mateo 9, 35 al 38, que es la expresión de esto que acabamos de exponer, es la utilización del Señor Jesús de usar esta expresión. Mateo 9, 35 al 38. ¿Me hacen favor de leerlo, hermanos, por favor? Para poder avanzar un poquito más. Dice San Mateo 9:35. Sí. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Este pasaje es, aparte que es un pasaje muy tierno, es un pasaje, yo digo, muy clave en la misión de la acción pastoral del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús ve a la gente, la ve con misericordia, con compasión. ¿Por qué? Dice, porque las miraba como ovejas que no tenían pastor. Y bueno, esta imagen de una oveja que no tiene pastor, pues es una oveja temerosa y descarriada e inquieta, ¿no? Por eso es que se necesita la acción pastoral en la iglesia, porque la experiencia que yo tuve de pastor, yo disfruté mucho los años que de pastor, créanmelo. Realmente ya no lo pude hacer porque llegó un momento que me dijeron, hermano, denle oportunidad a los pastores más jóvenes. Y le dije, ok, ya les entendí. Claro que sí, con todo gusto. Y entonces tuve que dejar mi puesto para que un pastor más joven lo pusieran. Yo le dije, hijo, cuenta conmigo en lo que tú necesites. Cuando tú necesites mi ayuda, tú me dices, yo voy a respetar tu trabajo y voy a estar al pendiente, ¿no? O sea, sí tienen razón de que vamos a ver en alguno de los
subtítulos que hay que forjar nuevos líderes. Pero cuando uno tiene un llamado de Dios y cuando tiene misericordia de la gente, algo te mueve a hacer las cosas, aunque el pastor no lo vea, o aunque la administración no lo vea, o aunque los hermanos no lo vean. Es como cuando tú quieres ayudar a alguien, porque tú ves la necesidad. Y eso significa misericordia, compasión, amor de Dios, fidelidad a Dios. Y este pasaje de Mateo 9:35 me parece, hermanos queridos, que engloba o ilustra muy bien cómo el Señor Jesús se ve en medio de la necesidad y le dice a sus discípulos: vamos a orar para que Dios siga moviendo el corazón de más creyentes, porque hay mucho trabajo y hay mucha necesidad. Yo ahora que no tengo ya una iglesia a cargo, pues sigo haciendo mi trabajo, pero una de las cosas que hago, que es uno de los temas que doy también con ustedes en el Seminario Argentino, es el tema de la pastoral para la familia. Y es otra de mis pasiones. O sea, yo me enfoco bastante en la familia. Y tengo una página que estoy desarrollando para abrir un ministerio. Ya estoy trabajando en ello. Ya, de hecho, ya estoy activándolo. Y le llamo un ministerio que se llama Familias Restauradas. Y cuando yo lo planteé a la iglesia, se dieron cuenta, dije: tienes razón, hermano, hay mucha necesidad en las familias. Claro que sí. Entonces yo me enfoco en las familias, en trabajar en el acompañamiento y también en la consejería, pero desde esta plataforma para restaurar familias. Y me sigo preparando por eso, para hacerlo de la manera más cuidadosa y más profesional que se pueda, porque yo creo que los líderes necesitamos estarnos preparando constantemente para atender a las personas de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con tener misericordia, tiene que ver con tener cuidado, con tener compasión de la gente, porque hay muchas necesidades. Y las necesidades de hoy en día son mayores. Déjenme les digo, el mundo ha cambiado, el siglo ha cambiado, y las problemáticas y las circunstancias que ahora pasan en la iglesia y en las familias son diferentes a las que vivíamos el siglo pasado. Déjenme les digo, nada más de pasada. Sí, porque luego a veces nosotros queremos atender a la iglesia como la atendieron nuestros pastores, y está bien, porque pues tratamos de imitar lo mejor que nos enseñaron, pero el reto es que hoy en día hay otras necesidades muy fuertes. Voy a poner solo un ejemplo. Tengo un hijo que es abogado. Él vive en otra ciudad porque allá se quedó trabajando. Él trabaja para la Universidad de Morelos. Y ahora la última vez que vino me regaló un libro que se llama La Generación Ansiosa. Me dice: fíjate, papá, él trabaja con jóvenes que estudian la carrera de Derecho, de Leyes, y ya tiene años ahí trabajando él. Ya tiene más de 5 años, yo creo que hay que tener unos 6 años trabajando como docente, y le va muy bien, bendito Dios. Él sigue también. Algo le inculqué yo, que siga estudiando y preparándose, y ahí va en su carrera y en su trabajo como maestro, como docente en la universidad. Pero me regala este libro y me platica, me dice: fíjate que hemos tenido varios simposios, varias reuniones, y ahora los muchachos tienen otra problemática con esto de las redes sociales. Las redes sociales son una maravilla, como esto que estamos haciendo, estar grabando, estar compartiendo, que se grabe, que lo puedan mirar en otro momento, pero también tiene su reto, porque hay quien nada más está en el celular, y hoy en día hay enfermedades que las redes sociales generan, y lo que genera en algunos casos, en muchos casos, es una generación ansiosa, que siempre quiere estar viendo cosas, que es muy visual y está viendo cosas, pero eso, hermanos, a veces, cuando es una exageración, en los más adolescentes y más niños, genera algunas enfermedades. Se hacen muy introvertidos, el cerebro se va modificando. Déjenme les digo, y el libro lo presenta como una enfermedad del nuevo siglo, una nueva enfermedad del nuevo siglo. Ya no se comunican realmente con las personas, ya no desarrollan sus potencialidades, sino que están demasiado obsesivos con las redes sociales y con el celular o la tablet o lo que usen. Yo, como digo, yo no tengo problema, yo los uso, yo trato de actualizarme, ¿no? Fui a un curso para actualizarme en redes sociales, ahora en inteligencia artificial. O sea, yo trato de estar al día, ¿no? Aunque soy de una generación pasada. Sí, yo trato y convivo mucho con los jóvenes, con los muchachos, con mis hijos, que me digan: a ver, si no sé, explícame cómo, dónde. Sí, yo soy una persona inquieta, pero no todos. Entonces,
La generación ansiosa de hoy a veces de repente genera otro tipo de enfermedades, ¿no? Y cuando menos aquí en Monterrey, donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, es una ciudad muy grande, una ciudad industrial, pero tenemos un grande índice de depresión, de jóvenes aún de la iglesia que tienen tendencia al suicidio, al aislamiento y, bueno, a otro tipo de enfermedades. Y una de las explicaciones posibles es que tenemos otro tipo de problemática que no todos alcanzan a ver. Y hay que atenderla pastoralmente y hay que orientarla, nada más, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes de que hoy en día hay problemas diferentes a los que había antes. Algunos son parecidos, ¿no? No cambian en las familias, pero hay nuevos, como estos cibernéticos le llaman, ¿no? Hay delitos cibernéticos, hay abuso cibernético, y son cosas que dañan a la persona y uno no se alcanza a dar cuenta, porque es algo muy particular y muy personal. Y entonces, bueno, es un reto para nosotros los pastores, para la iglesia, cómo vamos a atender y a acompañar y a restaurar a este tipo de personas. Entonces yo estoy en eso, tratando de actualizarme. Se trata de aplicar los mismos principios y los mismos valores, ¿de acuerdo? Pero con una nueva generación. Y esto es todo un reto, ¿de acuerdo? Por eso me gusta el tema que vamos a ver en esta cursada sobre ministerio pastoral. Y vamos a darnos cuenta que en algunos casos hay que actualizarnos. O sea, los tiempos han cambiado. Y como tercer punto, algo que no cambia es el modelo de Jesús. Eso nos, al contrario, no, hay que recuperarlo. Dice ahí, la pastoral debe tener como modelo el ministerio de Jesús hacia las personas. Ese no cambia, ese es normativo. De ahí tenemos que aprender todos. De hecho, mi teoría es que cuando una iglesia, cuando un pastor se pierde el modelo de Jesús, deja de ser efectivo. Se va, diría yo, perdiendo, se va distorsionando y hay que recuperarlo. El modelo de Jesús nunca pasa de moda, siempre está, como digo yo, es normativo, siempre está ahí para direccionarnos y guiarnos en cuestión de su práctica pastoral. Es una enseñanza que quedó en la escritura para nosotros y para los nuevos líderes también. Por eso me gusta que hoy en día se incorpore una nueva generación. La idea es aportarles para que como nuevos líderes en la iglesia tengan una visión más amplia y más precisa, pero siempre teniendo el modelo de Jesús, ¿de acuerdo? Siempre respetando el modelo, yo digo, neotestamentario, y el modelo del Señor Jesús, de su trabajo pastoral, es maravilloso. De hecho, hay que profundizar ahí. Y en algún momento lo vamos a hacer, no se preocupen. Ahorita es la introducción. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos queridos? Sí, espero que sí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, porque voy a entrar al temario, ¿no? Para hacer un recuento del temario que vamos a ver. Ustedes me dicen si vamos bien o hay algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Que todavía tenemos tiempo. Vamos bien, súper. Ok, muchas gracias. Ahora lo que voy a hacer entonces va a ser darle un repaso a todos a los subtemas, los 6 subtemas que vamos a ver en toda la cursada, solo como para abrir el panorama. No se preocupen, a partir de la siguiente sesión ya vamos a ver cada uno de ellos en específico y vamos a concentrarnos en cada uno de ellos. El primer subtema que vamos a ver el próximo jueves, ya tengo los archivos listos yo, es hacer una autoevaluación de mi liderazgo. Yo tengo un método por ahí que usé en el seminario de entrenamiento ministerial acá en México. Tuve la bendición algunos años. De hecho, ahí concordé con mi hermano Abraham Marín. Ahí concordamos trabajando en el seminario. Él en aquellos años nos ayudaba para que el seminario pudiese hacerse virtual y llegar a otras personas. Nosotros no alcanzábamos a ver eso y él nos empezó a ayudar con esto. Y ahí fue donde concordamos, tratando de forjar nuevas generaciones de estudiantes, de líderes. Y bueno, parece que nos fue bien, bendito Dios, porque ahí están ahora. Ahora que acaba de pasar el concilio, estuve viendo las grabaciones y las fotografías, y muchos de esos líderes y pastores que están ahí, pues estuvieron con nosotros estudiando. Pues quiere decir que, bendito Dios, hicimos un buen trabajo. Ahí están muchos de ellos en los liderazgos acá en México. Entonces, pero sí vale la pena en algún momento, hermanos, hacer un trabajo de autoevaluación. ¿Cómo vamos? Y abrir el panorama de lo que yo llamo las diferentes etapas de liderazgo. Eso lo vamos a ver
la próxima sesión, la próximo jueves. Y no se preocupen, solo es una manera de autoevaluar nosotros mismos, ¿verdad? Y decir, a ver, ¿dónde voy? ¿Voy al principio? ¿Voy a la mitad? ¿Ya voy muy encarrilado? ¿Y cómo puedo hacerle para seguir creciendo en Cristo? Que es una de mis grandes afirmaciones. Todos los creyentes y los líderes tenemos que estar dispuestos a seguir creciendo en Cristo, hermanos. Porque cuando un líder se estanca, hermanos, no es que sea mala persona, pero ya se estancó. Vamos, cuando alguien en la iglesia, un líder dice, es que yo ya me lo sé todo. No sé si han escuchado esa frase. Yo creo que es un error, porque hasta ahí llegó su conocimiento, su alcance, su visión. Me parece que la clave, se los digo por experiencia, está en estar dispuestos a aprender de todo. Yo sigo yendo a la iglesia y me siento a escuchar al predicador, al hermano, no tengo problema. Y me callo la boca, ¿verdad? Porque quiero decir cosas, pero me aguanto. Porque hay que ser respetuosos, ¿no? Y si en privado puedo hacerlo, platico con los más jóvenes, por ejemplo. Hoy en día hay jóvenes que empiezan a predicar y yo los escucho con mucha atención y al final, cuando platico con ellos o nos tomamos un café, yo, es uno de los gustos que tengo es el café. Y entonces uno de ellos trabaja en un café, en un Starbucks. Trabajan ellos, varios de ellos ahí. Entonces les digo, con todo gusto los visito. No, ahí nos pasamos tardes enteras tomando café y platicando, me preguntan muchas cosas. Pero yo en privado les digo, mira, hijo, tu predicación estuvo muy bien, pero tienes que aprender a cerrar así. Cuando ya vas de salida, si dices, vamos a cerrar, vamos cerrando, vamos aterrizando. Y platico con ellos, oh, mira, aquí en esta parte así o asá. Y ellos me dicen, está bien, hermano, muchas gracias. Y ponlo en práctica. ¿Qué quiero decir? Que lo hago en un momento adecuado y con el tacto adecuado para que no piensen que es una crítica mordaz. No, es una, una manera de fortalecer y de orientar para que ellos sigan creciendo. De hecho, lo he hecho con muchos, ¿no? Y cuando lo toman en el buen sentido, crecen mucho, porque se trata de eso, se trata de ayudarnos. Y les platico todas las experiencias que yo tuve y todo eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima sesión. Una autoevaluación del liderazgo que cada uno tenemos, ¿no? Y luego, la segunda semana, vamos a hablar del subtema de una espiritualidad bíblica y genuina. Yo he elegido 6 subtemas de los que me parecen más importantes trabajar para los nuevos líderes en sus ministerios, porque cuando una persona no tiene clara la espiritualidad bíblica y genuina, entonces empieza a mezclar otro tipo de conceptos de espiritualidad. Y ahí vamos a hablar de los diferentes conceptos de espiritualidad que hay en el mundo, ¿no? Cómo es que se han ido forjando. Yo les explico con datos específicos cómo es que ha ido cambiando el concepto de espiritualidad. Si uno estudia un poco historia de la iglesia cristiana, uno se da cuenta que los apóstoles con la enseñanza de Jesús vivieron hasta el siglo I, aproximadamente en el año 100, un poquito más. Mueren los primeros discípulos, los apóstoles que llamamos nosotros, y se quedan solo discípulos de ellos. Pero para el año 200, el año 170, por ahí, empieza a haber en el ambiente cristiano, se empieza a distorsionar y empieza a haber otros conceptos de espiritualidad. Y para el año 200, que la Iglesia Católica Apostólica Romana avasalla todo el imperio antiguo, cambia el concepto de espiritualidad. Y ahí vamos a verlo con detenimiento. ¿Por qué cambió? ¿En qué se equivocaron? Y entonces yo, con mucho cuidado, he preparado algunos elementos para hablar de por qué es que el concepto de espiritualidad cambió y que vayamos al texto bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre el concepto de espiritualidad, ¿no? Más hoy en día hay muchos conceptos. Toda la gente dice que es espiritual, aunque siga cosas espiritistas, mezcla con otras, con filosofías. Y todo el mundo dice que es muy espiritual, me sorprende a mí mucho. Acá en México yo me preocupo mucho porque los medios televisivos, vamos, en la televisión, es muy dado a que inviten a brujas, a chamanes, y dicen que son muy espirituales. Digo, Dios mío. Digo, está bien, cada quien su enfoque. El problema es que luego la iglesia se confunde. Y cuando escucha que alguien dice que Dios te bendiga, está pensando
que es casi que es un hermano en la iglesia de Dios séptimo día. No, no, hermanos. La gente a veces cree en otros dioses, pero dice que Dios te bendiga. Entonces, ahí vamos a hablar con amplitud la segunda semana del concepto de espiritualidad. Y luego yo tengo un archivo, hablo acerca de teología del Espíritu Santo. Es otro de los subtemas que ahí trabajamos. O sea, ¿qué dice la Biblia sobre el tema del Espíritu Santo? ¿Qué genera? ¿Qué mueve? ¿Cómo se recibe? Vamos a hablar con amplitud en la segunda semana de ello. ¿De acuerdo? Entonces, solo estoy haciendo un repaso, todavía no. Cada presentación tiene sus pasajes bíblicos y todo ello. Y la tercera semana ya vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo y los ministerios bíblicos. Yo tengo una propuesta que no me han hecho caso, hermanos. No es una queja, es una reflexión. Por muchos años yo acá en México he propuesto que la iglesia local se organice en base a ministerios. Me ha costado mucho trabajo, pero ya tengo una presentación. Cómo la iglesia debe estar en el centro y debe haber diferentes ministerios. El ministerio de la oración y la intercesión, el ministerio de la consejería y la visitación, el ministerio de la palabra, el ministerio de la misericordia. La iglesia en el centro, pero organizada en base a ministerios. Me parece que nos gana mucho la tradición. No, es que la iglesia siempre ha sido así. Bueno, pero puede mejorar, puede cambiar. Esa es mi propuesta, ¿no? He batallado mucho, pero para ello, primero hay que identificar los dones bíblicos y qué dones tenemos cada uno de nosotros. Por ahí luego les comparto un cuestionario, un test, para identificar los diferentes dones. Y en base a los dones que cada quien tiene, es el ministerio en que se va a involucrar. Vamos, mi preocupación es que en la iglesia todos queremos hacer todo. Por eso luego nos chocamos. No, cada quien de acuerdo a su ministerio, cada quien de acuerdo a los dones del Espíritu Santo, porque cuando tú haces algo en la iglesia, de acuerdo al don que Dios te dio, lo haces con mucho gusto. Y bueno, ahí hablaremos de los dones latentes y los dones, los que están latiendo, los que son innegables, pero los dones también que pueden surgir, ¿no? Y ahí platico varias anécdotas de cómo una persona, un creyente, puede empezar de menos a más y a medida que va creciendo en Cristo, Dios le va dando otros dones diferentes para que pueda responder a las necesidades de la iglesia. Pero eso lo vamos a ver la tercera semana. Ahorita hasta más estoy viendo el panorama, ¿no? Y espero en Dios, yo les presento un diagrama que ojalá lo puedan revisar en su iglesia local y puedan incorporar algunas cosas que sean pertinentes y de ayuda para la iglesia local, ¿no? Sí, a mí me gusta inquietar a las iglesias, que no estemos estancadas, que estemos revisando con los líderes, con el pastor, qué vamos a hacer, cómo podemos mejorar para atender a la iglesia y alcanzar a más gente para Cristo. Claro, eso se trata, ¿de acuerdo? Y la cuarta semana, hermanos, vamos a hablar de un subtema que es un enfoque que yo tengo, ya les platiqué. Ahí les voy a platicar más sobre el ministerio que yo estoy forjando, ¿no? De familias restauradas. Entonces, el subtema 4 tiene que ver con la pastoral para la vida familiar. Sí, porque saben que yo trabajé en la administración nacional con los líderes más importantes en México, pero una de las cosas que yo me encontré es que algunos tenían puestos muy importantes, tenían carreras muy llamativas, y sabían mucho y tenían mucha carrera, pero algunos tenían familias muy emproblemadas. Y yo me atreví a decirles, oiga, hermano, ¿qué pasa con la familia? Y claro, no me fue bien en principio, porque yo era el más nuevo que me incorporaba a la administración, era muy joven, o aparentaba ser joven, ya realmente no era tan joven, ya tenía yo mis 30 y tantos años, pero siempre aparenté que era joven, entonces ellos más bien eran muy mayores ellos. Y me di cuenta que es muy difícil que un líder, que una familia de la iglesia acepte que tiene algunos problemitas, porque no es nada agradable ventilarlos. No, no se trata de eso. Se trata, yo tengo un archivo que desde el 2000, ¿qué fue? El 2019, si no me equivoco, trabajé con el hermano Ausencio Arroyo, que muchos de ustedes conocen, porque estuvo por allá por Argentina, y yo platiqué con el hermano Ausencio. Él había sido mi director en el seminario cuando yo estudié, en los años 90, 80 y tantos.
Y le dije, oiga, hermano, vamos a hacer algo para poder trabajar el tema de la familia, porque no me gusta, como dice un dicho mexicano, que seamos oscuridad, que seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Es un dicho mexicano, ¿no? No sé si allá se diga. O sea, que, que públicamente prediquemos y demos la mejor imagen, pero hacia adentro de la casa exista mucha crisis y mucho caos sin resolver. Entonces ahí propongo yo todo un procedimiento de cómo atender la familia y un procedimiento pastoral sobre todo. Y qué subtítulos debemos revisar en las iglesias. Las iglesias están formadas por familias. Entonces a mí me preocupa mucho que las familias escondan, disimulen, posterguen las problemáticas y no las trabajen con seriedad. Entonces ahí yo propongo un método y bueno, yo me sigo preparando para atenderlas ahora de manera más profesional. Acabo de terminar, le platicaba al hermano Marín, acabo de terminar una serie de diplomados en un instituto colombiano y este último diplomado tiene que ver con primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. Y ya tuve otros más. Me estoy certificando en terapia cognitivo-conductual y en neuropsicología clínica. Son otros los diplomados que tomé. A mí me gusta conocer cómo funciona el ser humano para poder atenderlo de la mejor manera. Digo, sí está bien decirle, vamos a orar por ti, vamos a orar, oras por él, lo unges, lo visitas, pero hay personas que tienen problemas más graves. Yo me doy cuenta con las familias que yo visito de la iglesia y fuera de la iglesia, pues con mucha más razón, ¿no? Hoy en día atiendo a familias que no son de la iglesia, pero las atiendo en la oficina de la iglesia, el pastor me da permiso. Y no son de la iglesia, pero tienen problemas graves de eh, secuelas de violencia, y entonces yo trabajo con la familia, yo trabajo terapia familiar, ¿no? Todo lo que he estudiado me sirve y les digo, luego los hermanos, les digo, no se preocupen, hermanos, siempre lo atiendo pastoralmente. Yo, por ejemplo, les digo al final, vamos a orar y les leo un salmo. Le digo, ¿lo conocen? Dice, no. Bueno, ok, les voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Miren, y elijo un salmo cuidadosamente que tenga que ver con el tema que estamos tocando. Les digo, tómense las manos, vamos a orar. Y así termino mi consulta en las sesiones de terapia familiar. Y se van contentos porque ellos no conocen ni los salmos, ni conocen la oración, pero para mí es una manera de compartir desde el trabajo pastoral y trabajar de manera seria con las familias, cuestionando cuál es el origen de la violencia, quiénes son, qué es lo que están dispuestos a hacer. Con los más chiquitos hago dinámicas por escrito, con de dibujos, el dibujo de la familia, interpretarlo. Hago un trabajo lo más serio y profesional posible. Y me va bien, bendito Dios, pero ahora yo les doy algunas pautas a la iglesia para que lo vean con seriedad el tema de la familia, ¿de acuerdo? Entonces, en esa cuarta semana vamos a hablar con amplitud de la familia, no se preocupen. El archivo que tengo es un archivo muy amplio que toca diferentes temas de la familia. Entonces ahí, no se preocupen. Si surge alguna necesidad, pues se atiende. Claro, yo ahora incluso atiendo hasta personas virtualmente en consejería y nos ponemos de acuerdo y le digo, vamos a trabajar 40 minutos, y nos conectamos y hago mi trabajo virtualmente cuando se necesita. Si la persona tiene quien lo apoye, ahí donde están, perfecto, ¿no? Perfecto. Si no tengo ningún problema, yo solamente estoy para ayudar. El tema de la familia es una de mis pasiones, ¿no? Por eso tengo esta página de Familias Restauradas. Ya les platicaré con más calma. El quinto subtema, hermanos, vamos a hablar del ministerio de todos los creyentes. Vamos a hablar de cómo en las iglesias locales, en la congregación donde ustedes están, hay que ir del modelo tradicional al modelo de todos los creyentes. Tiene un proceso de implementación. No es tan sencillo, porque imagínate que tú llegas con tu pastor y le dices, hermano, ahora todos queremos hacer trabajo pastoral. Y el pastor le dice, momento, espérame, el pastor soy yo. Claro, porque a veces el pastor se encela un poco, ¿no? Entonces, no hay que permitir que se malentiendan las cosas, no decir, no, espérense, vamos a trabajar con seriedad en qué nos podemos involucrar y cómo ayudamos al pastor y cómo se involucran los demás hermanos y cómo pasamos de un modelo tradicional
que ha tenido muchos años, donde el pastor hace de todo y hace todo. Yo le llamo de broma el pastor todólogo, y lo digo por mí porque yo caí en ese juego. Y no es mala intención, simplemente es lo que nos han enseñado. Digo, a mí los pastores que yo tuve me enseñaron así: tú te tienes que encargar de todo. Y uno como pastor, pues hace de todo: dirige, predica, visita, aconseja, a veces hasta hace el aseo y todo. Y luego yo caí de repente y digo, ¿y los demás hermanos qué estarían dispuestos a hacer? Y una vez me dijo, hermano, no, bueno, pues es que usted no nos dice qué hacer. Entonces yo aprendí mucho en mis años de pastor, decir, ok, tienen razón, hay que forjar, hay que analizar el modelo tradicional, como yo le llamo, el que hemos usado, para ir hacia un modelo y un ministerio de todos los creyentes, para que sea una transición sana, más amplia, y en qué ministerios podemos involucrarnos y de qué manera podemos hacer un proceso de cambio. Sí, no es de la noche a la mañana, pero es importante que lo veamos con claridad, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a trabajar algunas cosas importantes que me parecen, en qué se puede involucrar la iglesia y cómo puede incorporarse, para que todos como cuerpo de Cristo funcionemos y alcancemos a más personas, las atendamos de mejor manera, ¿de acuerdo? Ese es todo un tema, ¿no? El ministerio de todos los creyentes, pero lo vamos a trabajar en la quinta semana, por ahí. Y otro de los subtemas que vamos a atender va a ser la iglesia como una comunidad pastoral. En los últimos años, hermanos, hay muchos teólogos que se han dado cuenta que la iglesia local, la comunidad de fe, debe convertirse en una comunidad sana primero. Para ello hay que atender las problemáticas que tenga. ¿Para qué? Para que cuando alguien llega por primera o segunda vez, o un familiar se va incorporando, encuentre una iglesia sana. Entonces ahí yo trabajo, hermanos, algunos temas de en qué debe estar la iglesia concentrada en trabajar. O sea, la iglesia debe ser siempre, como decía el antiguo canto, había un cantito muy antiguo que decía, la iglesia es un refugio de amor. Así se debe conservar, porque cuando la iglesia se emproblema, o se distorsiona, o entra en lucha de poder, entonces la iglesia, en lugar de ser un refugio de amor, se convierte en un lugar de crisis. Y eso sería muy triste. Y a veces no saben cómo salir de ahí. Entonces, hay que ser conscientes como iglesia local, como grupo, qué cosas tenemos que estar cuidando y trabajando para que en la iglesia se convierta en una comunidad que genere salud y sanidad. Una iglesia como una comunidad pastoral. Y todos lo entendamos así. Porque si nada más lo entienden algunos y otros no, ahí empezamos a batallar. Porque yo un día le dije a unos hermanos, le dije, miren hermanos, los que estamos interesados en que la gente llegue y se convierta a Cristo y se integre a la iglesia, pues estamos trabajando. Pero hay otro grupo que está muy interesados, no en que entren, en que salgan. ¿Por qué? Pues que así parece. Y tuve que platicar con ellos seriamente. A ver, hermanos, ¿qué está pasando? O sea, porque parece que todo lo que nosotros hacemos, ustedes nos lo critican. Pues no avanzamos. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo me di cuenta, hermanos, porque tuve la bendición de pastorear varias iglesias en diferentes ciudades. Y alguna vez llegué a una iglesia en Ensenada, Baja California, por ejemplo. Es muy bonita ciudad. Ensenada, Baja California es un puerto muy bonito. Y ahí era sobredor yo y no había pastor y yo me pude ser pastor, me fui a vivir ahí con mi familia. Era la iglesia más antigua de Baja California. O sea, una iglesia con muchos moldes, con muchas estructuras, con muchas costumbres inamovibles. Entonces yo quería hacer algo y decía, no, hermano, porque la iglesia siempre lo ha hecho así. No, hermano, porque la iglesia siempre lo ha hecho así. Yo, bueno, entonces, claro, yo me aproveché porque yo era el sobrevedor. Me tuve que reunir con las familias, 2 o 3 familias, a decirles, a ver, hermanos, vámonos poniendo de acuerdo. Hoy en día se va a hacer como ustedes lo han hecho siempre, pero también puede mejorarse así, ¿de acuerdo? Y no quiere decir que esté mal o que esté fuera de lo bíblico, no. Y entonces tuve que trabajar. Primero me di cuenta que había que trabajar con la gente que estaba ahí para que la iglesia estuviera preparada para recibir nuevos miembros. Y luego me puse a trabajar
a predicar en el penal de Tijuana, en el centro de readaptación en Tijuana, trabajé 5 años. Resulta que por la gracia de Dios empezaban a convertir a Cristo. En el centro de rehabilitación también teníamos, rehabilitar a alcohólicos y drogadictos. Ahí me involucré yo mucho, ¿verdad? Varios años, ahí en Baja California. Y cuando la gente se convertía a Cristo por la gracia de Dios y venía a la iglesia, ¿sabe qué hacía la iglesia? O sea, entraban ellos, claro, llegan tatuados, golpeados por la vida, maltratados, digo yo, y la iglesia se hacía a un lado, como que les rehuía y les hacía mala cara. Yo me di cuenta y ellos me dijeron, ¿sabe qué, hermano? Ya no queremos ir a la iglesia. ¿Por qué? Yo bien emocionado, estábamos evangelizando gente vulnerable. Y me dijeron, no, es que los hermanos nos ven raro, parece que no nos aceptan. Y yo tuve que darme cuenta que así era. ¿Qué aprendí? Que hay que trabajar este concepto, la iglesia como una comunidad pastoral. Tuve que trabajar con los adentro primero para decirles, hermanos, cuando llegue alguien, no le haga mala cara, hágale buena cara. Mínimo no le diga nada. Y estemos listos para recibirlo. Entonces aprendí a poner en la puerta una ujier, una hermana, no un hermano con mala cara, no, una hermana con cara agradable, sonriente, bienvenido, ¿qué necesita? Su Biblia, su himnario, pásele, estar atentos, quién llega, viene por primera vez, su nombre, o sea, ahí vamos a trabajar el tipo de cosas. Cómo una iglesia puede cambiar su aspecto y puede mejorar, y si era una iglesia problemática, que se convierta en una iglesia como una comunidad pastoral para que ellos disfruten la iglesia y los que llegan también. Entonces, ese es uno de los últimos temas, porque voy de menos a más, si se dan cuenta. Sí, porque si les digo esto de entrada, pues se van a escandalizar, a decir, oye, el hermano es muy duro. No, no, no soy duro, soy muy realista. Y por la gracia de Dios, pues aprendí cómo funcionan las iglesias. Y me fue muy bien, bendito Dios. Aún en estas iglesias duras, hice procesos de cambio, pero no es tan sencillo. Yo les decía, no, hermanos, en 2 años vamos a lograr esto y en otros 2 años, o sea, donde yo fui pastor, siempre trabajé mínimo 4, 6, 8 años, hermano. Sí, yo no es de entrada por salida, no. Hay que hacer proyectos de cambio que vayan generando un cambio. Las iglesias tienen que cambiar de manera progresiva y de manera amorosa para que no sea choque y no se fracture. ¿De acuerdo? Y eso, pues bendito Dios, lo pude hacer en diferentes lugares. Entonces, si se dan cuenta, pues algo aprendí, por eso con mucho cariño, ahora yo les comparto espero que esto que yo digo no pase allá, ¿verdad? Pero me parece, hermanos, que como seres humanos pasa en muchos lugares, sinceramente. La otra es que tuve la bendición, cuando fui parte del Consejo Ejecutivo, de visitar varios países de Centroamérica para dar capacitación a los líderes. Tuve la bendición de estar en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. No pude llegar hasta Colombia o hasta Argentina, me hubiera encantado, pero en algún momento Dios me lo permitirá. Nunca pierdo yo la esperanza, ¿verdad? Porque las veces que fui a trabajar con líderes y a trabajar cosas como estas que estoy platicando y cuestionar líderes y confrontar líderes. Un día trabajé con jóvenes en un retiro allá en Guatemala, en Palencia. Los jóvenes se querían ir de la iglesia porque no se sentían escuchados. Y el presidente de la iglesia en ese entonces, mi hermano Gamaliel Argueta, me dijo, hermano, quiero que venga y trabaje con él. Sí, fui varias veces y fui a un retiro aislado con puros jóvenes y trabajé todo un fin de semana. Y gracias a Dios no se dividieron, no se fueron de la iglesia. Uno que otro se fue, pero la mayoría no se fueron, se quedaron ahí. Sí, algunos de ellos ahora son líderes importantes ahí, porque estaban inconformes e inquietos, y a veces cuando la gente ve problemáticas en nuestra iglesia, lo primero que hace es irse de la iglesia. Y yo digo, qué triste que la gente, en lugar de buscar soluciones, se vaya. Bueno, pero la gente más vulnerable pues se va, tristemente. Pero nosotros no tenemos que permitir eso. Nosotros tenemos que trabajar en sentido positivo, que la iglesia mejore y se transforme para bien. Y para ello, el título que yo le pongo es que se convierta en una iglesia como una comunidad pastoral. Algunos libros le llaman como una comunidad terapéutica, le llaman ellos. Bueno, hasta allá vamos a platicar mucho de ellos, ¿no? Y tengo algunos materiales que les puedo compartir para que trabajen hacia allá. ¿De acuerdo, hermanos? Ok, hasta aquí cómo vamos, hermanos. Ya vamos a la parte final. Me gustaría que me dieran su opinión. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Con toda confianza, hermanos, ¿eh?
siéntanse en la confianza de, o de preguntar qué cosas no se entienden muy bien o qué cosas les gustaría que ampliara también, ¿no? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Los escucho. Vamos yendo bien, pastor. Nos da esa ganas, deseo de profundizar más cada punto que usted dio, así que vamos a estar en las expectativas. Me llama mucho la atención de la pastoral para la familia, porque es un conflicto muy, muy actual, ¿no? Que vemos muchas familias en la iglesia, pues tal vez se ven bien, se ven felices, pero en los hogares no sabemos. Y así es. también escuché una anécdota que contaba un nene: papá, ¿por qué no vivimos en la iglesia? Porque allá estás más feliz, más contento, y en casa es bastante durón. Así que esa parte de profundizar me encantaría. Así que muchas gracias. Sí, hermana Marisol. Claro que sí. Primero Dios, yo creo que son cosas, miren, yo tengo la firme convicción de que Dios, en su gran misericordia y sabiduría, nos permite ser parte de una comunidad de fe, de una iglesia. El gran reto que tenemos nosotros es estar revisando que nuestra iglesia siga creciendo en Cristo y que toque los temas importantes que debe tocar, porque luego estamos tocando temas muy intrascendentes, con todo respeto, ¿sí? Digo, porque yo lo he visto, ¿no? Y me ha tocado sentarme con pastores y a ver, hermano, no, hermanos, que queremos que se hable de los extraterrestres, no sé, y cosas novedosas, ¿no? Y digo, está bien, hermano, pues podemos hacer una reflexión, pero pues puede ser, pero puede no ser. A mí me gusta profundizar en el texto bíblico y en el trabajo de la práctica pastoral. Y bueno, a veces también hay personas que les gusta elocurar y los temas novedosos. Digo, sí se puede hacer, ¿no? Pero me parece que la iglesia tiene que tener muy claro qué aspectos se tienen que trabajar para bien de la iglesia, qué subtemas, y en el tema de la familia también, porque las familias son muy evasivas, porque no es agradable tocar temas serios, pero se puede hacer. Insisto, se debe hacer con una actitud pastoral para que no cause conflicto. Y yo creo que las iglesias que trabajan estos subtemas que yo les presento pueden mejorar. Claro que sí. Porque no se trata de crear crisis, no, se trata de mejorar. Y yo tengo siempre esa firme convicción. De hecho, ahora aquí donde yo vivo en Monterrey es un distrito muy grande. Aquí en Monterrey, en el distrito 4, les decimos, tenemos más de 80 iglesias aquí. Y algunas son muy grandes y son muy potentes en gente y en economía y todo eso. Aquí en Monterrey, en la Iglesia de Dios en México, es uno de los distritos importantes y claves, ¿no? Le llaman ellos una escuela bíblica. Y ahora alguien me escuchó todo esto que yo acabo de decirles, un amigo mío que vino aquí, y me dijo, oiga, hermano, yo necesito que usted vaya y lo trabaje con los estudiantes de la escuela bíblica. Son como 80 estudiantes aquí en Monterrey que se reúnen presencialmente en esta ciudad cada 15 días. Y el hermano me escuchó esta reflexión, mis hermanos, quiero que vaya y trabaje estos aspectos pastorales ahí con ellos. Sí, hermanos. Entonces ahora el día 16 de agosto, es domingo, con todo gusto le dije, sí, hermanos, yo bromeo, si me van a aguantar, pues con todo gusto, pero voy a decir lo que tenga que decir. que no se ofendan los pastores, porque yo también soy un pastor y también pasé esas experiencias. Se trata de mejorar y tocar los temas importantes. Entonces, yo me doy cuenta que ahora algunos pastores y algunos líderes se están dando cuenta que sí es importante tocar estos subtemas y profundizar lo más que podamos y llevarlos a la práctica en las iglesias, porque eso orienta a la iglesia, eso la encausa para que siga creciendo en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien más, hermanos? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya estamos en la parte final. Permiso nuevamente. Sí, hermana, adelante. Sí, está muy importante esa parte de trabajar en conjunto, porque tal vez se ve mucho en la iglesia, como te dicen los ministerios, infantil o
o femenil, siempre aparte están, esa parte de trabajar en la familia en conjunto está muy bueno. Okay. Porque por ahí muchos se esfuerzan en evangelizar a los jóvenes, enseñar a los niños, pero no sabemos cómo es sus hogares, cómo viven y tal vez tienen algún tropiezo, ¿no? En sus hogares. Y ahí esa parte me llamó mucho la atención, el ministerio pastoral, ¿no? De la familia. Okay. Sí, hermana, muchas gracias. Sí, es todo un tema a trabajar. Y sí se puede ir, como yo digo, yo lo único que recomiendo yo es ir de menos a más, porque como son temas delicados, decimos acá, importantes, a veces la gente en la iglesia no está acostumbrada. De hecho, yo aquí en México, los bromeo a los hermanos de la administración. Yo les he hecho propuestas de que abramos un departamento para la familia y no ha pasado la propuesta. Nunca le he hecho caso, pues. Yo digo, bueno, está bien, yo sigo trabajando en el enfoque que a mí me gusta y que a mí me funciona y que sé que es una necesidad, pero la iglesia en México apenas se alcanza a ver este asunto de la familia. Y yo he insistido por años, hermanos, abramos un departamento para la familia, un ministerio para la familia específico, que trabaje con las familias de los líderes y de los hermanos y con otras familias nuevas. Pero no, parece que no, todavía no, no se alcanza a ver como una necesidad grande. Pero bueno, ya como yo les platico, yo sigo haciendo mis esfuerzos aislados, mis capacitaciones, y yo sé que en algún momento lo van a tener que ver, tarde que temprano, porque es una necesidad real en la práctica de las familias de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces yo sigo trabajando, no tengo problema, pero sí, yo lo he propuesto en muchos lugares. Espero en Dios que algún día pase la propuesta o lo vean como una necesidad, no lo sé. Primero Dios, ¿verdad? Y yo sigo trabajando y tengo el anhelo de que ustedes, como estos nuevos estudiantes del CEBAID, lo capten y lo sigan trabajando donde ustedes están, porque así se avanza. Es donde ustedes están, ustedes lo van a ir incorporando poco a poco, se reúnen con el pastor, con los líderes, hermanos, podemos hacer esto. De hecho, el trabajo final de esta cursada es hacer un proyecto que ustedes puedan llevar a la práctica en su iglesia local. Y si lo hace, por ejemplo, en el caso de mi hermana Marisol, que le llama la atención esto, si lo hace el proyecto para la familia, será excelente, porque ya tiene un proyecto que en algún momento se puede echar a andar, se puede incorporar, claro que sí. Es como llegar con una propuesta, ¿no? Y si el pastor y los líderes la revisan, la mejoran y la incorporan poco a poco, pues qué bendición. Yo con eso me doy por bien servido, pues yo estaría contento con que lo que yo comparto siga trabajándose e incorporándose en las iglesias. Creo que ese es mi objetivo, compartir de gracia lo que de gracia yo he recibido y he trabajado por años y sigo trabajando, pero que otros lo repliquen donde están, sería maravilloso, porque eso ayuda mucho al crecimiento y fortalecimiento de las iglesias locales. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, hermanos? ¿Estamos bien? Ya estamos casi en el tiempo. Hoy es nada más la introducción. Ya a partir del jueves vamos a empezar a trabajar los diferentes subtemas y yo quise hacer una revisión o un recuento de los diferentes subtemas que vamos a ver. Y quizás yo quisiera dejar en sus mentes, en sus corazones, esta introducción pequeña que yo hice. Me costó mucho trabajo hacer esto, créanmelo, porque yo decía, a ver, si todos hacemos trabajo en la iglesia y todos estamos preocupados por la iglesia, pero es muy importante hacerlo con el fundamento correcto. Y el fundamento está en la palabra. El fundamento es lo que hizo el Señor Jesús. Si Jesús fue movido a misericordia, nosotros también debemos, todo esto que queremos hacer, tenemos que hacerlo movidos a misericordia. Vamos, el fundamento de la acción pastoral debe ser la misericordia, el amor, la compasión, ¿de acuerdo? La fidelidad, o sea, eso es lo que nos mueve. Y cuando hablemos del tema del Espíritu Santo, bueno, ahí se van a dar cuenta que
Eso es lo que el Espíritu Santo mueve en el creyente, puras cosas buenas. Las cosas malas quedan fuera. No, cuando el Espíritu de Dios te mueve a puras cosas buenas, porque es lo que produce en el creyente. Y por un lado, y por otro lado, ok, ya lo mueve en mí y en el hermano, la hermana, pero ¿cómo le hacemos para que se mueva en todos los creyentes donde estamos reunidos? Porque eso también es un dilema. A veces son grupos muy pequeños los que trabajan en la iglesia. Trabaja un grupito, otro grupito acá, pero no logramos convencer o motivar a toda la iglesia. Y uno de mis objetivos que yo tengo es decir, hermanos, todos los creyentes en Cristo tenemos que estar involucrados. ¿De acuerdo? Sí, porque luego nos encontramos con que en la iglesia hay mucha gente que sabe mucho. Sí, esta vez sabe mucho, pero no hace mucho. O sea, se queda con todo eso. No, hay que ponerlo en práctica, o a veces no sabe cómo ponerlo en práctica. Puede ser. Yo he entrevistado hermanos que me han dicho, hermano, pues es que no nos dicen qué hacer en la iglesia. Por eso digo que la acción pastoral de hoy debe ser para todos los creyentes. Y para ello tenemos que tener estrategia de cómo irlos involucrando. Ok, ya estamos trabajando. Bueno, el punto tercero es la pastoral debe tener como modelo el ministerio de Jesús. O sea, ¿cómo le hizo Jesús para motivar, para encauzar a los creyentes, a los discípulos simplemente, ¿no? Yo veo en el texto bíblico de manera muy bonita, muy maravillosa, que cuando el Señor va por el camino, de repente Él les habla de que va a tener que pasar por la etapa del martirio. Dice, es necesario que yo me vaya, le dice, allá por Juan capítulo 14, por ahí. Y los discípulos, pues lo escuchaban, no entendían todo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo para revelarles todas las cosas. Pero empiezan a discutir y maestro les dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les pregunta. Y uno de ellos dice, pues ¿quién ha de ser el mayor? ¿Saben qué estaban discutiendo? Estaban discutiendo qué iba a pasar cuando el maestro ya no estuviera, o sea, ¿quién iba a ser el mayor? Y el maestro de manera magistral les dice, bueno, entre las gentes y entre las naciones, el mayor es el que ejerce autoridad sobre ellos. Y los grandes ejercen autoridad. Pero entre nosotros no será así. Entre nosotros, el mayor es el que debe servir a los demás. Porque ejemplo les he dado, dijo el maestro, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el modelo pastoral de Jesús, del ministerio de Jesús, es maravilloso hacia las personas. Jesús hizo un ministerio sin hacer acepción de personas. Me encanta cómo no se hace a un lado, no rechaza al leproso, a la mujer pecadora, al que está lisiado, al que no tiene vista, aquel hombre rico que está arriba de un árbol. O sea, el maestro tiene su acción pastoral de manera misericordiosa, pero sin hacer acepción de personas. Eso me encanta. De hecho, dice el Evangelio que le ganó el título de amigo de publicano y pecadores. O sea, y en algún momento cuando escucha al maestro eso les dice, es que los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a los enfermos, a los que tienen necesidad de médico. O sea, el maestro tenía siempre respuesta para las críticas, porque tenía la sabiduría de Dios, ¿no? La unción del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo lo respaldaba. Entonces yo digo, hermanos, que la acción pastoral, todo esto que yo he planteado, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, insisto, pero hay que hacerlo con los fundamentos correctos y con la actitud correcta, ¿de acuerdo? Sí, la acción pastoral es de todos los creyentes, pero hay que hacerlo movidos por el Espíritu de Dios y con las actitudes correctas. A mí me preocupa mucho cuando en la iglesia se hacen las cosas de manera agresiva o se hacen de manera descuidada, la y se va, o con la tradición que traemos. Y eso no permite que la iglesia se fortalezca, sino que se debilite. Vamos, a veces nos sobreconfiamos en la iglesia y vale la pena, después de
de que yo les comparta todo esto, hacer un trabajo de, ahí en la iglesia donde usted se congrega, yo no tengo problema con usted le diga al pastor, pastor, fíjese que el hermano Ismael nos está compartiendo esto, ¿cómo ve? Porque yo trato de armonizarlo todo con lo bíblico y con lo práctico. Y si el pastor o los líderes importantes de ahí se convencen y dicen, oiga, tiene razón, vamos revisando, vamos mejorando, vamos incorporando, entonces ya estamos avanzando para la gloria de Dios. Ese sería como mi objetivo personal, ¿no? O sea, que sí hagamos cosas, pero la pastoral de todos los clientes, pero hacerlo, vamos, al estilo de Jesús, con el modelo de Jesús. Eso es muy importante, hermanos. No hacer las cosas para vanagloria ni al ahí se va. No, hacerlo movido por la misericordia y el amor. Y cuando tú lo haces de esta manera correcta, hay una gran satisfacción, hay una gran bendición, pero sobre todo Dios empieza a trabajar con esos grupos y seguimos creciendo en Cristo. Ese sería el anhelo de mi corazón, hermanos. Con mucho cariño yo les voy a compartir lo mejor que yo pueda, lo más que yo pueda. Y bueno, al final pues van a contar conmigo para cualquier duda o pregunta o consulta. Yo estoy para servir, ¿de acuerdo? Es un gusto poder iniciar una nueva cursada con ustedes. Sé que algunos son de una nueva generación. Qué bueno, me encanta a mí trabajar con jóvenes. Yo aquí en la iglesia local donde estoy trabajando, el miércoles tengo sesión virtual con ellos. Me pidieron que les hablara del evangelio. Les dije, sí, vamos a empezar definiendo qué sí es el evangelio y qué no es el evangelio, porque los veo un poco confundidos. Sí, hermano, entonces eso voy a trabajar. ¿Qué sí es el evangelio y qué no es el evangelio? El miércoles con ellos en sesión virtual, con los jóvenes de la iglesia donde yo me congrego. Y son jóvenes con mucho potencial, así como creo que hay jóvenes en todos los lugares. Les digo yo, cuando yo conozco nuevos líderes, yo veo mucho potencial. Y la idea es que sigan creciendo en Cristo, porque todos son líderes potenciales. Lo único que hay que hacer es seguir creciendo en Cristo para que sean usados por Dios para su gloria y su honra. Nada más. Y si yo puedo aportar algo para bien, pues con todo gusto. Lo he hecho por muchos años, con muchas generaciones, y lo seguiré haciendo mientras Dios me permita. En lo poco que yo pueda aportar, estoy a la orden, ¿de acuerdo, hermanos? O sea, solamente les digo yo, solo hay que estar bien concentrados en lo que tenemos que estar y no perdernos en otras cosas. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta o comentario antes de ir a la oración final para terminar la primera sesión? Adelante, hermano. Bien, hermano Ismael. En esta hora y media que tuvimos, me quedó algo bien clarito, que a usted le encanta hablar. Sí. Así que gracias por todo, por sus tiempos y hay muy interesante y muy lindo e interesantes temas, así que sé que vamos a aprender un montón en estos tiempitos que vamos a estar juntos. Gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias. Claro que sí. Con todo gusto, hermanos. Yo estoy para servirles y espero en Dios que este curso, esta cursada, pues pueda potenciar todo lo que Dios les ha dado a ustedes. Yo estaría muy contento en saber que ustedes están involucrados, haciendo, creciendo. Ese sería mi mayor satisfacción, porque así crecemos todos en Cristo, ¿no? Creo que es lo que Dios espera de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay alguna pregunta o alguna duda, oramos para terminar. ¿Les parece? Y el próximo jueves nos vemos a la misma hora para empezar con los subtemas que yo les presenté. Tengo una presentación para cada uno de ellos. Y si surgen preguntas, con todo gusto, hermanos, ¿eh? O sea, no se preocupen. Ahora, si no quisiera hacer preguntas aquí en el foro, porque pues el foro es para todos y para los que lo han de escuchar, puede ser también en mis redes sociales. Ya en el sílabo va a aparecer ahí mi número de WhatsApp, mi correo electrónico. Yo estoy a la orden. Si algo en lo particular se necesitare, con todo gusto, ¿de acuerdo? Cuenten conmigo para lo que mejor que yo pueda hacer. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a orar entonces para terminar con esta primera sesión que hemos tenido de la cursada del Ministerio Pastoral. Ya se dieron cuenta que hay mucho que reflexionar, hay mucho más que hacer, pero empezamos con reflexionar.
reflexionar los temas importantes y seguir creciendo en Cristo. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, acompáñenme a orar. Vamos a orar para cerrar la primera sesión. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos bendices de diferentes maneras. Gracias porque confiamos en que el estudio, la reflexión que hemos de tener será de edificación para nuestras vidas. También pedimos, Padre, que nunca falte la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que tú estés proveyendo lo que haga falta y que tu bendición alcance para mis hermanos, aún los que están lejos, porque para ti no hay distancia, que tú los alcances con tu gracia, con tu amor y tu poder, y que tu bendición sea con cada familia de las que estamos representando. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, porque confiamos que eres tú el que provee el mensaje que debemos de tener para el estudio cada vez que nos reunamos. Todo lo ponemos en tus manos y todo lo sujetamos a tu perfecta autoridad, porque sabemos que tú eres el proveedor de todas las cosas. Padre eterno, deseamos que la gloria y la honra sean para ti ahora y siempre, en el nombre precioso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanas, hermanos. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto conocerlos. Apenas vamos empezando. Vamos a tener algunas semanas de reflexión y seguimos a la orden. Saludos a sus familias, que Dios los bendiga, a sus congregaciones, donde ustedes están. Llévenle un saludo de amor y de paz. Y yo quedo a la orden. Es que muchas gracias por su atención y muchas gracias por estar involucrados en este proyecto de preparación y de crecimiento. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Pasa a ustedes. Chao, chao, gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Que Dios los bendiga.